Saludos a todos, Hare Krishna, bienvenidos. Nuevamente, continuamos con la lectura, el estudio del Srimad Bhagavatam. Hoy estamos en el texto 46 del capítulo 13, así que vamos a comenzar. Vamos a ver, voy a compartir esta pantalla. Listo. Un poco más grande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a ver. Listo. Muy bien. Texto 46. Kala karma gunadhino dehoyam panchabhautika kathamanyam stugopayet sarpagrasto yatha param. Traducción del verso. La traducción es la siguiente. Este cuerpo material burdo, hecho de 5 elementos, ya está bajo el control del tiempo eterno, el kala, la acción, karma y las modalidades de la naturaleza material, guna. Entonces, ¿cómo puede proteger a otros si se encuentra ya en las fauces de la serpiente? Narada Muni hablándole a Parikshit Maharaj. Se recuerdan que Parikshit Maharaj está, después de la batalla de Kurukshetra, él está un tanto golpeado por la muerte de tantas personas. Esto lo vimos en capítulos anteriores. Y conociendo de la naturaleza, el corazón de Yudhishthira, naturalmente estaba pensando en el bienestar de aquellos sobrevivientes de la batalla de Kurukshetra, los pocos que habían sobrevivido. Y imaginemos, tal como lo describen los capítulos anteriores, si Yudhishthira se pensaba a él mismo por su buen corazón y por ser un devoto puro, se veía a sí mismo como el responsable de tantas muertes. Ahora que tantas personas desamparadas, tanto niños como esposas y madres de aquellos guerreros que murieron, tantas personas estaban golpeadas también, él estaba haciendo cargo de todos en la medida en la que él podía, ¿no? Y aparte, a nivel material tenía tantas facilidades. Era el gobernador de Hastinapur, era una cosa muy grande. Y entonces tenemos aquí a sus dos tíos, Dhritarashtra y Gandhari, que él mismo se sabe el responsable de la muerte de los hijos de ellos dos. En otras palabras, Yudhishthira fue quien, no él personalmente, pero gracias a él se murieron o fueron muertos los 100 hijos de Dhritarashtra y Gandhari. Y ahora él lo menos que puede hacer por ellos dos es cuidarlos, ¿no? Aparte están viejitos, aparte están ancianos, y lo menos que puede hacer él, o podía hacer él, era cuidarlos, ¿no? Ahora, con la noticia de que ellos se fueron del palacio, Yudhishthira naturalmente se queda pensando quién va a cuidar de ellos. Es por esa razón que el texto, tanto 2 versos atrás, hoy estamos en el 46, esto comenzó desde el 44. Leímos el punto interesante de ayer, Prabhupada diciendo que el preocuparse demasiado por la familia
o el afligirse por los familiares es ilusión. Él no dijo que querer a los familiares es ilusión. Él no dijo que sentir amor y cariño por los seres queridos es ilusión. Lo que él dijo es preocuparse demasiado, olvidar que Dios protege a todos. Eso es esa aflicción y angustia por los seres queridos. Eso sí es ilusión, él dijo. Y hoy está hablando a un Yudhishthira que se siente el protector de sus tíos. Y claro que él se siente el protector porque es uno de sus deberes, tanto desde una perspectiva política, él siendo el rey, el gobernador, el rey en realidad, tenía el deber de cuidar de los ancianos, y más especialmente los ancianos de la casa real. Ahora, en cuanto a su rol consanguíneo con Dhritarashtra, era su tío y su tía. Y él sabía muy bien, como lo dijo en textos, él mismo lo dijo en textos anteriores, que ellos me cuidaron muy bien cuando yo estaba niño, él dijo. Por lo tanto, como sobrino, como ser humano, sabía que tenía un deber hacia con ellos. Y entonces es natural que se sintiera y actuara como el protector de ellos, ¿no? Ahora Narada Muni habla este verso interesante, que también es relevante para nosotros. Narada Muni dice que este cuerpo material que tenemos, incluimos en el cuerpo material mi fuerza física, mi influencia social, mi capacidad mental, mi inteligencia, todo eso incluye el cuerpo material, ¿no? Y todo eso, ese cuerpo material, en su momento va también a perecer, ya que Narada Muni habló en versos anteriores del perecimiento y de la muerte. Entonces, ¿cómo yo, con este cuerpo que es limitado, con mi inteligencia limitada, con mis contactos sociales que son limitados, cómo yo me voy a suponer que le doy protección a otros si yo mismo estoy vulnerable ante la vida, ¿no? Es básicamente lo que Narada Muni está diciendo aquí. Si yo mismo, ok, puede ser que yo tenga fuerza ahora para proteger a un niño pequeño, o puede ser que tenga inteligencia para pensar en el bienestar de otros, o influencia social para ayudarles en su desenvolvimiento en la sociedad. Pero, ¿y qué tal si mañana muero? En realidad yo soy tan vulnerable como ellos también, aquellos que en apariencia dependen de mí. Y parte de la ilusión, así como ayer Narada Muni decía que la ilusión, es una característica de la ilusión pensar, afligirse demasiado por los demás, también otro juego de la ilusión es pensarme yo que gracias a mí es que está creciendo este niño, esta niña, gracias a mí es que recibió educación y estudió, gracias a mí es que creció fuerte y tal. Y lo cierto es que fuimos un factor importante en el crecimiento de ese niño, de esa niña. Fuimos un factor importante en la nutrición, en la educación de ese niño, pero no es gracias a nosotros, porque en realidad, de vuelta, somos tan vulnerables. ¿Y cómo es que yo le enseñé a leer a mi hijo? Ok, yo le enseñé a leer, por eso él hoy sabe leer. Pero no es gracias a mí. En realidad, quien me enseñó a leer a mí, yo tendría que en este momento estar agradecido porque quien me enseñó a leer a mí. Y no puedo llevarme yo el crédito. Entonces, y más específicamente en cuanto al cuidado y al cuidado de los demás y a la protección de los demás, yo soy tan vulnerable como los demás, ¿no? Y ayer mencionábamos cómo de alguna manera es natural el pensar que si hay alguien cuya seguridad depende de mí, un niño pequeño, por ejemplo, si yo lo tengo a la vista, si yo lo tengo así cerca, no le va a pasar nada, ¿no? En cuanto sale de mi vista, es más seguro que le ocurra un accidente. De alguna manera es natural pensar así. Pero lo cierto es que por mucha preocupación mucha preocupación que tenga en la cabeza, por ejemplo, un padre o una madre hacia su hijo, su hija, y cuide de que no toque el cuchillo porque se puede cortar. Claro que hay diferentes edades para poder prestarle un cuchillo a un niño, ¿no? Pero que cuido de que
prácticamente todo lo que hace, ¿no? Porque hay que cuidarlo, su salud, su bienestar, que no se vaya a golpear con esto, que no lo vaya a atropellar un carro en la calle, que nadie lo vaya a hacer sentir mal, etcétera, ¿no? Pero por ejemplo, un niño cuando está en edad de ir a la escuela, claro, la realidad hoy por hoy, las circunstancias de hoy es que el niño estando en la escuela es online. No sé si en todos lados se sigue el sistema en línea o si algunos ya están retornando a la escuela. Creo que todavía no. El punto es que cuando un niño va a la escuela, ¿cuánto tiempo pasa fuera de la vista de la madre, del padre? Y en aquel tiempo, en aquellas horas, aquel mediodía, aquellas 10, 8 horas que el niño está fuera de la vista de la madre, ¿con cuántas piedras no se pudo haber tropezado? ¿Con cuántas ventanas, con cuántas paredes no se pudo haber golpeado la cabeza? ¿Cuántos carros no lo pudieron haber atropellado? Y lo cierto es que no ocurrió, no ocurre nada de eso, porque la protección de un niño no depende de que la mamá esté cerca, como ayer lo venimos diciendo. En realidad todo depende de Krishna. Obviamente que parte del deber, y esa es la enseñanza de la Bhagavad Gita, es esa aparente contradicción que, bueno, por un lado estamos diciendo que todo depende de Dios, entonces yo si tengo un hijo, pues que se cuide él solo y que vea a Dios como lo cuida, porque yo ya entendí, ya asistí a la clase de hoy, en donde se dijo que uno no hace nada, sino que... Pero esa es la mitad del asunto. Krishna enseña en la Gita que mismo mismo habiendo descubierto que yo no soy la persona que cuida, a pesar de que aparentemente lo soy, aún así, sabiendo eso, mi trabajo y mi aporte a la vida en este planeta es esforzarme lo mejor que pueda en ser la mejor mamá, el mejor papá. Seguir cuidando de ese niño, seguir nutriéndolo, seguir educándolo, con la meditación constante en que yo soy instrumento de Krishna, porque Krishna pide esto de mi rol como madre. Ustedes recuerdan, hace un par de días leímos ese jugador que mueve los juguetes. Krishna nos presta y la vida nos prestan diferentes papeles y en mi papel de madre, en mi papel de padre, el ejecutar ese rol de la mejor manera, yo puedo ofrecer eso a Krishna como un servicio devocional. Eso lo recomienda. Vamos a abrir Bhagavad Gita para que ustedes puedan ver esto que estoy diciendo de manera más. 11:52. Prabhupada dice algo muy interesante, muy bonito. Vamos a ver si lo tengo aquí a mano. Más fácil ubicarlo aquí con el libro. Capítulo 11. ¿55 o 52? 11:55 tal vez. Bueno, ninguno de los dos. Aquí me falló la memoria. Estaba buscando este verso en donde Prabhupada, me parece que es capítulo 18, ya me perdí la memoria. Prabhupada describe que cualquier persona en cualquier situación en la que se encuentre, él dice, esa persona puede meditar y pensar que Dios me ha puesto en esta situación y voy a esforzarme lo mejor que pueda en este papel que he recibido, en este rol que he recibido y ofrecer eso a Krishna haciéndolo de la mejor manera. Vamos a ver. Vamos a hacer último intento a ver si es 18. 18:42, posiblemente. 18:46. Aquí está. Lo encontré. Era 18:46, la verdad andaba bastante perdido. Bhagavad Gita 18:46, Prabhupada dice lo siguiente.
todo el mundo debe pensar que Hrishikesh, el amo de los sentidos, Krishna, lo ha puesto en un determinado tipo de ocupación. Y uno debe adorar a la personalidad de Dios, Sri Krishna, con el resultado del trabajo al que se dedica. El resultado del trabajo, o sea, el resultado de mi esfuerzo, me puede servir a mí como una ofrenda a Krishna, dice Prabhupada. Uno debe, de hecho, él lo pone como un deber. Uno debe adorar a Dios con el resultado del trabajo. O sea, en otras palabras, ese niño bien educado, bien nutrido y feliz, ese es el resultado de mi esfuerzo, ¿no? Y ese niño, esa niña educada, puede ser ya mi ofrenda. Puedo con ese niño hacer un vínculo con Krishna, y él ya como persona es una ofrenda a Krishna de mi parte. Es el resultado de todo mi esfuerzo de años enteros educando. Y Prabhupada sigue diciendo, si uno siempre piensa de esa manera, con plena conciencia de Krishna, entonces por la gracia del Señor se vuelve plenamente consciente de todo. Esa es la perfección de la vida. Increíble, ¿no? Todo esto lo estamos diciendo en relación a los roles que tenemos de responsabilidad sobre otras personas. Y luego Krishna dice algo también interesante y similar en el capítulo 8, esto sí lo recuerdo bien. Aquí está, texto 7. Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Arjuna tenía que pelear. Nosotros que no tenemos que pelear, podemos cambiar aquí este verbo, en vez de pelear, educar a los niños, ya que estamos hablando de ello. Siempre piensa en mí, en la forma de Krishna, y al mismo tiempo desempeñar tu deber de cuidar a tus hijos. Desempeñar el deber de cuidar a tus padres o tus abuelos, como en el caso de Yudhishthira, que estaba cuidando de sus tíos. Y ese es el espíritu que enseña la Bhagavad Gita. Entonces, retomando, ya dijimos que el arte es ese, trabajar de la mejor manera, pero al mismo tiempo recordar que yo sigo siendo vulnerable, que yo en realidad no soy, en fin de cuentas, la persona que cuida, porque yo necesito que me cuiden a mí también. Yo cuido que el niño no se corte los dedos con el cuchillo, pero en cuántas ocasiones, y a todos nos ha pasado, en cuántas ocasiones hemos estado al borde ahí de hacernos daño con el mismo cuchillo que evitamos que el niño se corte. Y porque de alguna u otra manera terminamos a salvo, no dañándonos. Y eso es porque también nosotros, que somos igualmente vulnerables, estamos siendo cuidados por Krishna, tanto ellos como yo. Y es lo que menciona el verso aquí. Voy a volver al verso. Muni dice de qué vale sentirse el protector de otros si en realidad este cuerpo con el cual yo protejo a otros también se encuentra ya, él dice, en las fauces de la serpiente. O sea, en otras palabras, en cualquier momento la serpiente de la muerte también me puede venir a morder a mí. Vamos a leer el significado. No, hay un comentario de Jesús Matilde. El ego nubla nuestra conciencia al creer que protegemos a nuestros hijos y que somos nosotros los que hacemos las cosas. Sí, así mismo, Jesús Matilde. Y como ya lo dijimos, la Gita va a estimular. La Gita es un trabajo difícil el que Krishna tiene que hacer con Arjuna y el trabajo que Krishna tiene que hacer con nosotros, porque por un lado, Krishna tiene que llevarnos al plano de entender que no soy yo el que cuido de mis hijos, ¿no? Ese ego falso. Pero después de eso también entusiasmarme a través de sus instrucciones, para que, habiendo entendido que no soy yo el que cuido de mis hijos, ahora pasar a cuidar muy bien de mis hijos como una ofrenda a él. Como dije, si uno llega a la conclusión solamente hasta la mitad de que yo no soy el que no hago nada, yo no soy el que hace las cosas, yo no hago nada, entonces uno puede muy fácilmente caer en lo que llamamos una irresponsabilidad en nombre de lo espiritual, ¿no? Una mala comprensión y terminar haciéndonos daño.
Vamos al significado. Los movimientos que hay en el mundo en busca de liberación a través de propaganda política, económica, social y cultural no pueden beneficiar a nadie porque están controlados por un poder superior. Interesante esto, que lo hemos hablado en tantas ocasiones, lo hemos mencionado, como a través de tener una política perfecta, una economía sin problemas, tener una sociedad justa y sí, una cultura, tener buena educación, buena salud. Eso no puede beneficiar a nadie, dice Prabhupada. ¿Por qué? Porque todos están controlados por un poder superior. En otras palabras, el, eh, si tengo una buena política y un buen sistema político y económico, y eso me hace sentir feliz, voy a quedar dependiendo de tener una buena economía para ser feliz, lo cual sigue siendo eh, una posición antinatural para el alma. El, el, el sendero del Bhakti busca darle plena y verdadera libertad al alma, y esa libertad no depende de tener cosas, no depende de esperar a que llegue un buen presidente y cuando se le termine el tiempo a este presidente, esperar y ansiar y apostar para que el próximo presidente sea igual de bueno. Que ya de entrada eso es prácticamente imposible en una ecuación. Es demasiado pedir, ¿no? Es casi como algo, ya una fantasía hoy en día, ¿no? Así que eso no puede ayudar a nadie, dice Prabhupada, hablando indudablemente que sería bueno tener buenos presidentes, pero hablando Prabhupada del bienestar espiritual. Claro que si tenemos buena economía, mucha gente se va a beneficiar, ¿no? Si tenemos buena salud, sistema sanitario, mucha gente se va a beneficiar. Prabhupada está aquí haciendo referencia a que nadie se puede beneficiar en cuanto a el beneficio espiritual, ya que él es una acharya y está hablando de temas espirituales. Tampoco quisiéramos caer aquí en el fanatismo de decir que una buena economía no ayuda a nadie en ningún sentido. Claro que hay cierto beneficio, pero que no trascienden a un nivel espiritual. El alma en su momento va a sentir insatisfacción nuevamente en caso de no tener una cultura espiritual. Seguimos leyendo. El ser viviente condicionado se halla bajo el control pleno de la naturaleza material, representada por el tiempo eterno y las actividades que se realizan bajo los dictados de los diferentes modos de la naturaleza. Existen tres modalidades materiales de la naturaleza: bondad, pasión e ignorancia. A menos que uno esté bajo la influencia de la modalidad de la bondad, no puede ver las cosas tal como son. Los apasionados y los ignorantes ni siquiera pueden ver las cosas tal como son. Por lo tanto, una persona que es apasionada e ignorante no puede dirigir sus actividades por el buen camino. Únicamente la persona envuelta en la cualidad de la bondad puede ayudar hasta cierto punto. Yo pienso que aquí es evidente, pero lo voy a mencionar. No, mejor regreso. Prabhupada aquí está hablando de personas apasionadas e ignorantes. Pienso yo que es evidente, pero la forma en la que él está utilizando aquí este adjetivo, una persona apasionada, él no hace referencia a alguien, por ejemplo, que le gusta mucho la música y está apasionado por la música. Nosotros le damos ese uso a sentir pasión por alguien. En este caso, él habla de personas apasionadas, vinculando ese adjetivo con el modo de la pasión, que ahora hace falta, que no lo vamos a hacer hoy, estudiar y tener claro en qué es ese concepto de la pasión, a qué se refiere Prabhupada con los tres modos de la naturaleza: bondad, pasión e ignorancia. Y así en dos palabras, para decirlo brevemente, la pasión se caracteriza porque una de las características de la pasión es que la persona actúa con mucha codicia, así muy aferrado a lo que quiere ganar, muy aferrado, y una vez que lo consigue, posiblemente no lo comparta con nadie, porque está muy... La pasión, al menos esa pasión que el concepto de pasión, como es presentado en la Gita, en el capítulo 14,
que es una energía, una fuerza que, que impregna mi cuerpo físico y mi psicología y me hace actuar así de manera muy vehemente con las cosas y así muy a tal punto de terminar yo posiblemente ni me interesen los demás, sino que me interesa lo mío propio, más o menos. Y las personas ignorantes, bajo el concepto de la ignorancia, que, entra en la misma categoría que pasión, bondad también. La ignorancia se refiere a una persona que vive más en la oscuridad, más sin darse cuenta del daño que causa a otros, el daño que se causa a sí mismo, mientras que el apasionado sabe bien cómo generarse cosas buenas, pero solamente para él. La persona en oscuridad o en ignorancia no distingue el daño que se puede hacer a él o a otros. Así que en ese sentido, él está hablando de apasionados e ignorantes. Y él dice solamente una persona que cultiva bondad puede ayudar hasta cierto punto. Porque claro, ya en la bondad, una persona que tiene más claridad y sabe cómo cultivar bondad, la bondad siempre propicia la tranquilidad, la ética, la moral, y eso ayuda hasta cierto punto. La mayoría de las personas son apasionadas e ignorantes. En consecuencia, sus planes y proyectos difícilmente pueden hacerle algún bien a los demás. Como por ejemplo, hoy por hoy, está muy, cada vez más, vamos a hablar un poco de aquello conocido como lo políticamente incorrecto. Hoy por hoy hay algo llamado como el feminismo contemporáneo, que posiblemente su intención es muy buena, pero como está partiendo de lo que Prabhupada aquí dice, usando esas mismas palabras de Prabhupada, como la mayoría de las personas son apasionadas e ignorantes, esos proyectos para ayudar a otros difícilmente pueden hacerle un beneficio a los demás. Y es tal cual lo que ocurre actualmente con el feminismo más pop y radical cuando es radicalizado, que en fin de cuentas termina siendo un movimiento para odiar a todo lo que sea de género masculino, odiar a los hombres, ¿no? A tal punto que odiar también a las mujeres, y en apariencia es un beneficio para las mujeres, pero en fondo lo que hay es mucha pasión e ignorancia, como Prabhupada dice aquí, y termina dañando incluso a las propias mujeres, termina haciendo un daño. Por ejemplo, ese feminismo que está mezclado con otras cosas también, ese feminismo propone que en realidad si tú naciste con un cuerpo de hombre, puedes ser una mujer si te identificas como tal, ¿no? Y claro, hay asuntos políticos aquí de fondo, pero hacia grandes rasgos podemos decir que bueno, si tú te sientes mujer, adelante, a tal punto que ¿hace cuánto fue? Un par de años atrás que Miss España en realidad era un hombre vestido de mujer, ¿no? Y todos siguiendo el juego de que es una mujer. Y estamos avanzando como sociedad porque le dimos un premio a la mujer más bella, a una mujer que en realidad nació hombre y que ahora... Y bueno, hasta ahí va bien el asunto, ¿no? Aunque a algunas personas ya les alarmaba eso. Con el paso del tiempo y cada vez más, ahora en el asunto de los deportes, por ejemplo, cada vez más hay deportistas. Recién ayer vi una noticia, la más reciente creo yo de ello, de un ciclista, ¿sí? Era un ciclista, no recuerdo ahora mismo, que bueno, ella era mujer, es mujer porque se percibe mujer, pero en realidad, como la misma biología lo señala y toda la ciencia respalda esto de que los cuerpos físicos a grandes rasgos, así en general, entre hombres y mujeres, hay muchas diferencias a nivel físico y hay más resistencia, hay más musculatura en el cuerpo de hombre, ¿no? Cuerpo masculino. Entonces, en muchos deportes, muchos hombres dicen, bueno, yo soy mujer, y hay los casos de hombres que juegan en equipos femeninos de baloncesto, de fútbol, ciclistas, nadadores, levantadores de pesa, y todos arrasan con todos los récords. Porque claro, es un hombre que tiene mucha más agilidad y fuerza y resistencia que en promedio un cuerpo femenino, ¿no? Lo cual termina siendo violento para las mujeres, las chicas que juegan en estos equipos.
Y hay muchas protestas de parte de las mismas chicas, las mismas mujeres, de que esto es injusto, ¿no? Porque ella no es una mujer, es un hombre que está viniendo a arrasar a todos los récords que ya hay, ¿no? Y eso en nombre de un supuesto avance. Y obviamente todos queremos que haya, eliminar el abuso, eliminar todo tipo de violentaciones y violencia. Pero vamos a volver al texto. Prabhupada en las palabras que da aquí, esos proyectos y planes para ayudar a los demás difícilmente pueden ayudar a los demás porque hay mucha pasión e ignorancia. Y en muchos casos termina siendo un problema más grande que el que ya estaba. Y lo mismo ocurre, como digo, entra en la categoría de lo políticamente incorrecto, porque debido a toda la atención mediática que hay sobre estos temas, es muy fácil terminar adhiriendo a estas propuestas políticas porque de entrada parece ser que buscan el bienestar social, ¿no? Y lo mismo hablando de la ideología de género, las políticas que hacen con que en nombre del avance hay cada vez más segregación y más problemas dentro de ese cambio tan libre del género, etc. Lo mismo con el tema del racismo y otros temas también similares que entran en el mismo paquete que técnicamente se conocería como el progresismo, un progresismo que termina siendo nocivo. Y bueno, regreso aquí porque esto es en relación a planes que en fin de cuentas no funcionan por la carencia de bondad. ¿Y cuál es una de las cualidades de la bondad? De la modalidad de la bondad, una de las cualidades es la capacidad para identificar la moral y la ética. Y en general todos estos grupos progresistas, cuando van al extremo, cuando no hay suficiente bondad, cuando la persona no de alguna manera dejó de lado, ya sea adrede o inocentemente dejó de lado la ética y la moral, todos sus planes como ética y moral entran en la categoría de modalidad de la bondad, y al no haber bondad solamente queda pasión e ignorancia. Y entonces lo que sucede con estos movimientos políticos, que la moral y la ética quedan de lado, ¿no? A tal punto, como es progresismo, a tal punto de llegar a decir que no queremos un Estado que nos dé leyes, no queremos la iglesia que nos diga cómo actuar, no queremos nada, porque todo eso es anticuado, todo eso es antiguo, ¿no? Ahora tú de aquí en adelante tienes que construir tu propia vida, ¿no? Y la moral y la ética, bien, gracias a Dios, porque son cosas anticuadas para ellos. Pero todos sabemos, todas aquellas personas que tengan hijos lo saben, que a un niño para que tenga libertad necesita tener un criterio, no se le puede dar simplemente libertad desvinculándolos de las responsabilidades. Y en general el progresismo radical nocivo fomenta en las personas tu libertad, que tú puedes ser libre para tus derechos, y vamos a pedirle derechos al Estado, vamos a protestar, pero perdieron la bondad, en el sentido de perdieron la comprensión de lo que es moral y ética. Y entre moral y ética, ahí se incluye cuáles son mis responsabilidades como individuo para mantener el bienestar social. Parece ser que el único deber de estas personas, el único deber que tienen es pedir sus derechos. No hay otro deber. Bueno, como digo, este es un tema actual. Rosa, creo que el tema del feminismo e identidad de género es bien complejo, ¿no? Sí, yo también creo eso. Acaba de decir una palabra, segregar, se busca el bien de un sector y en un punto si se genera perdón, puedo ponerlo aquí. Acaba de decir una palabra, segregar, se busca el bien de un sector y en un punto si se genera una separación, un sentimiento de rechazo. Sí, en general, al menos partiendo de las palabras que Prabhupada menciona aquí, como al haber falta de bondad, hay un intento por bienestar, pero así que me motiva nada más el sentimiento. Estoy frustrado, estoy enojado, estoy con ira por lo que hicieron, por lo que sucedió, entonces voy a actuar, ¿no? Y es una característica obvia y clara de la pasión. Y entonces voy a actuar para detener algo injusto,
para proteger a este sector, pero el medio que yo encuentro para proteger a este sector es dañar y despatarrar y prender fuego y golpear y matar, si es posible, a este otro sector, ¿no? Y ese es un grave problema, porque es como darle vuelta a la moneda, es la misma cosa en realidad. Generalmente se termina haciendo lo mismo que se critica. Se termina odiando a este grupo solamente porque pertenece a ese grupo, odiando a los hombres solamente porque son hombres, y se termina cayendo en lo mismo. Y eso abarca también, aplica en otros casos también, en el asunto del el racismo también, lo mismo. Voy a proteger a aquellos que hemos sido maltratados por el racismo, y la forma en la que protejo a mis queridos que hemos sido maltratados es odiar y prender fuego y lo mismo, porque hay pasión e ignorancia. Es un tema complejo, sí, por lo que dijimos, por varias razones, y una de ellas, como dijimos hace algunos días, es porque cada vez pasa más el tiempo y mismo la psicología y la neurociencia, podemos decir, concuerdan en que cada vez más la sociedad es más sentimental, más de emociones, más sentimentalista, usando el lenguaje de Prabhupada. Y cuando es más sentimentalista, yo me muevo más por lo que pasa en mi corazón, que estoy dolido, que estoy frustrado. Y como yo estoy tan frustrado, yo pienso que eso me da el derecho de ir a prenderle fuego a un lugar. Y es una de las razones por las cuales es complejo el tema. En realidad es simple el tema, o es más simple de lo que parece. Pero como cada vez más pasa, como digo, el tiempo, la sociedad se mueve más por emociones. Entonces, como a mí me han segregado, me pienso que tengo el derecho de ir a prenderle fuego a él, y a él, y a él, y a ella, y a ella, y etcétera. Y sí, en realidad todos queremos, sin duda, que haya paz y tranquilidad. Y voy a terminar de leer el significado que Prabhupada da. Sí, menciona un poco más del tema, y podemos concluir nosotros también. Por encima de las modalidades de la naturaleza se encuentra el tiempo eterno, que recibe el nombre de Kala porque cambia la forma de todo lo que hay en el mundo material. Incluso si somos capaces de hacer algo que temporalmente sea beneficioso, el tiempo se encargará de que el buen proyecto fracase tarde o temprano. Lo único que se puede hacer es librarse del tiempo eterno, Kala, que es como Kala Sarpa, una cobra, cuya mordida siempre es letal. Nadie que haya sido mordido por una cobra puede salvarse. El mejor remedio para salirse de las garras de Kala, cual cobra, o de su integridad, que son las modalidades, el mejor medio es el Bhakti Yoga, tal como se recomienda en la Bhagavad Gita. Ajá, aquí podemos señalar que, bueno, pero Prabhupada está diciendo el mismo mensaje de todas las religiones, que no funciona. Si quieren detener los problemas de la sociedad, hay que volverse religioso. No es la religión. Prabhupada no está haciendo referencia aquí a que si todos se vuelven religiosos, ahora sí va a haber paz y tranquilidad, sino que él apunta al Bhakti Yoga en el sentido de aquel Bhakti Yoga, aquel sistema filosófico y espiritual que me empuja a mí a pulirme como ser humano, ¿no? A eso Prabhupada se refiere, que la única manera de traer paz y tranquilidad interna y social es realmente ponerse los pantalones y verse al espejo y decir, ok, ¿en qué cosas tengo que mejorar yo antes de ir a prenderle fuego a otro, o antes de ir a señalar a otros? ¿Qué responsabilidad yo estoy faltando? Y claro, al mismo tiempo voy a señalar lo injusto, indudablemente, pero tratando de vivir de manera cuerda. Señalar lo injusto no es lo mismo que prenderle fuego a eso injusto, ¿no? Y es asunto de personas maduras y personas adultas. El Bhakti Yoga, como Prabhupada dice aquí, es lo que puede salvar a las personas. Aquel Bhakti Yoga que, como digo, empuja y despierta en mí esa madurez de decir, ok, ¿qué tengo que mejorar en mi vida? No quiere decir que le voy a dar la razón a que estas personas que están maltratando están bien, no. Entiendo que ellas están maltratando, entiendo que ellas están siendo separatistas por mi raza, entiendo que ellos están siendo violentos. No quiere decir que voy a ser condescendiente y darle la razón a ellos. Todos los que están
causando desorden, sí, están causando desorden. Pero yo simultáneamente, mientras trabajo en mí como ser adulto, como una persona adulta, al mismo tiempo me mantengo alerta para frenar en la medida de lo posible y con cordura las injusticias externas. Pero volverme irresponsable con mi propia persona y prenderle fuego a lo que está afuera es una actitud completamente irresponsable, irracional, infantil e inmadura. Rosa. Cierto, sentimentalismo lo podemos ver como bondadoso y amoroso, pero se vuelve más pasión, se nubla la vista. Muchas gracias. Sí, 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 Rosa. Cuando estamos ahí movidos por el sentimiento, la cabeza nos dice que sí, lo que estoy haciendo es válido, porque mira cómo me siento. En realidad es muy cruel. El resultado puede ser muy cruel porque la persona tiene dos cables cruzados en la cabeza. Por un lado, se siente muy mal por lo que está sucediendo. Entonces, la persona piensa que entre más grande es el daño externo que hago, eso está bien porque nadie sabe cómo me siento, de mal que me siento. Y, como digo, y la persona piensa que lo está haciendo bien porque equipara el daño externo al otro, lo equipara con el sufrimiento interno que está teniendo. Y, como digo, es un cable cruzado, ¿no? Porque, como ya lo hemos sabido, ¿de quién es este dicho? De Gandhi, me parece, que la persona que no está en paz consigo misma va a estar en guerra con todos todo el tiempo. Y sí, el sentimentalismo me hace pensar eso, de que esto que estoy haciendo está bien, porque miren cómo me siento, por lo tanto es justo gritar. Y hay muchas propagandas, por ejemplo, estas propagandas de protesta feminista que termina diciendo muerte al macho, una cosa tragicómica, ¿no? Que termina, como digo, buscando paz aparentemente, pero evidentemente prendiendo fuego a todo lo que se le ponga enfrente que tenga que ver con un hombre. Pero, terminamos con el último párrafo. Ustedes lo están viendo. Ahí está. El proyecto más elevado y perfecto de las actividades filantrópicas consiste en hacer que todo el mundo se ocupe en el acto de predicar el Bhakti Yoga por todas partes del mundo. Es interesante, la verdad estoy ya con la inquietud en mi cabeza de que no quiero hablar más por la cuestión del tiempo. Sin embargo, es interesante el hecho que Prabhupada pudiera dar la impresión de que él está hablando como otro religioso más aquí. ¿Cómo es eso de que por predicar, por simplemente orar, la sociedad va a estar bien? ¿Qué propuesta más impráctica podría parecer, ¿no? Pero lo cierto es que si alguien se ocupa en el acto de predicar, como él lo llama aquí, esa persona eventualmente, porque el acto de la prédica o el llevar el mensaje a otros, eventualmente hace que la persona hablante llegue a cuestionarse y a hacerse cargo de su propia vida, ¿no? El Prabhupada no dice aquí hacer proselitismo por todo el mundo va a reparar la sociedad, sino la puesta en práctica de la prédica del Bhakti Yoga, que implica el canto del santo nombre, eso purifica, y que implica también, como dijimos, un estilo de vida responsable. Y ese estilo de vida responsable, dispersado por todo el mundo, es lo que puede realmente traer tranquilidad, que nos volvamos responsables cada quien de lo suyo y conscientes de los demás. Nuevamente, Prabhupada no está diciendo aquí que cuando todos se vuelvan Hare Krishnas el mundo va a estar bien, porque es evidente que muchos Hare Krishnas tenemos un montón de problemas en la cabeza y nos dañamos entre nosotros mismos también. Las comunidades Hare Krishna tienen un montón de problemas y líos también, como cualquier otra comunidad social actual, ¿no? Porque el chiste no está en volverse un Hare Krishna, sino en practicar Bhakti Yoga, que no necesariamente es lo mismo. Alguien puede ser un Hare Krishna y no necesariamente estar practicando el Bhakti Yoga. O alguien puede estar practicando el Bhakti Yoga con un corazón muy herido, muy dañado. Y por esa razón el Bhakti también, como decía hace rato, empuja al practicante a que repare su vida, ¿no? A que reparar su vida es lo mismo en las palabras de la Gita, en el lenguaje del Gita. Reparar mi vida significa llevar una vida en la bondad.
Reparar mi vida significa cómo están mis emociones, mis traumas, mi niñez, cómo está mi disposición a los demás. En el lenguaje de la Bhagavad Gita, esto es tener una vida en la bondad. Entonces, Prabhupada no está aquí proponiendo que todos se vuelvan Hare Krishna y que el mundo va a ser feliz, sino que todos practiquen Bhakti Yoga. Y eso hará que haya una atmósfera más propicia. Porque solo eso puede salvar a la gente del control de Maya o la naturaleza material representada por Kala, Karma y Guna, tal como se describió anteriormente. La Bhagavad Gita 18:26 confirma esto rotundamente. Muy bien. Vamos a terminar aquí. La verdad es que es un tema interesante, los asuntos sociales. Por ahí haré un espacio para seguir hablando de esos temas que son muy, 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 muy actuales, ¿no? Y vale la pena tener un criterio y tener una opinión acerca de ello. Debido a que, como dije hace rato, es políticamente incorrecto el hablar en contra de estos movimientos, porque parecería que si alguien está hablando en contra de estos movimientos es un malvado, es un fóbico. Entonces la tendencia natural es terminar adhiriendo a este tipo de cosas que terminan dañando a otros, ¿no? Y el diálogo sobre estos temas que son muy actuales vale la pena para formarse un criterio, para formarse una opinión, sí, porque en fin de cuentas somos seres sociales, ¿no? Y una persona que no tiene opinión sobre algo, una persona y sobre algo tan importante como es estos asuntos sociales, lo más seguro es que termina siendo víctima y termina siendo llevado por las apariencias, llevado por lo pop, por lo que está de moda. Muy bien, estimados amigos, estimados Vaishnavas, vamos a terminar aquí. En conclusión, todos estamos bajo el control del Señor Supremo. Nadie puede cuidar a nadie. Nadie es enemigo de nadie. En realidad, cada persona recibe lo que está en su lista de karma. Y cosas buenas, cosas malas. Y en la medida de lo posible, debo seguir intentando esforzarme por proteger a aquellos que están bajo mi protección, aún a pesar de que yo sé que el protector real es Krishna. Espero que tengan hoy un bonito día, jueves. Y nos vemos mañana, viernes, último día de esta semana. Hare Krishna.